Segundo bloque de nuestro tiempo real. Bueno, lo decíamos en la introducción. Vamos a hablar un poco del cambio climático. Vamos a hablar de esto que, bueno, ya lo vamos a hablar concretamente con Nancy Llanuso. Ella es la vicedecana de Forestales de la UNCE, que la vamos saludando primero. Bueno, doctora, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches, un gusto estar acá y bueno, gracias por la invitación. Yo decía al comienzo, doctora, que bueno, no hace falta ser un especialista del cambio climático, digo, simplemente ver cómo ha cambiado y cómo se vive hoy el clima, que pasó a ser, por lo menos ya hablando de lo periodístico y bueno, estando en el noticiero toda la noche, como es la noticia, ¿no? Lo que espera la gente, claro. Saber, por ejemplo, el clima, la temperatura, qué va a pasar, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, de hecho siempre, ¿no? Históricamente el tema del clima, porque el tiempo meteorológico en realidad siempre hacemos esa aclaración. Sí. El tiempo meteorológico está en estas condiciones a diario, que tiene que ver con la temperatura, la humedad, las precipitaciones, y el clima de una región que tiene que ver con condiciones ya establecidas de esa región, que hace, por ejemplo, que nuestra región sea árida, por ejemplo, ¿no? Pero los humanos somos muy, en este sentido, como que si hay lluvia, hasta el estado anímico cambia. Claro, sí. Queremos saber, por lo menos. Claro, para adaptarnos y ver cómo llevar el día de trabajo. Y es cierto, también lo contábamos recién mientras hablábamos, que hace muchos años, cuando se empezó a hablar de cambio climático, había ámbitos y sectores que no lo reconocían, que eran renuentes a aceptarlo, pero la evidencia en estos últimos años a nivel mundial, es algo que ha hecho que mucha gente, los científicos, lo asuman, y bueno, y en eso entonces los ámbitos gubernamentales y las instituciones, porque... Todos hacen pronunciamientos hoy en día, y ¿no? sí, obviamente, porque hoy ya no solo que estamos hablando de digamos, no sumar con gases invernaderos el cambio climático, sino que hoy ya estamos usando la palabra adaptación y estamos preocupados por las acciones que hay que llevar a cabo para adaptarnos a los cambios que se van dando en algunas regiones, ¿no? El aumento de la temperatura global es un hecho, o sea, la temperatura promedio, digamos, ¿no? En cada región esto impacta de distinta manera. El aumento del nivel del mar, esto lo sufren muchísimo los países insulares, que hay países muy pequeñitos que incluso ya tienen que emigrar a otros lugares, comprar tierra en otros países. Y bueno, las zonas costeras, turísticas, que viven de eso, están siendo muy afectadas. Se nota que ha avanzado el agua. Claro, y eso obviamente quita playa, quita recursos. Y bueno, las sequías, las precipitaciones extremas, las olas de calor. Hay una gran preocupación mundial porque hay migraciones, ¿no? En los últimos decenios se habla de millones de personas que han debido migrar por condiciones climáticas. Y bueno, entonces hoy la tarea es preguntarse qué hacer, cómo hacer, y es la verdad que es responsabilidad de todos, ¿no? No solo de los científicos, sino ya entran los ámbitos gubernamentales, las instituciones educativas, digamos, porque todos tenemos algo que ver, ¿no? Algún tipo de responsabilidad. Y por supuesto los individuos, ¿no? Así que sí, es cierto, y en nuestra provincia, también te lo contaba, la evidencia ha sido ya hace años con un corrimiento hacia el oeste de la Isoyeta de lluvia de 600 milímetros, lo que ha traído como una zona donde ha aumentado la precipitación. Santiago del Estero. Las precipitaciones, sí, en nuestra provincia. Pero cuando dice, doctora, que aumentó las precipitaciones, por ahí la gente dice... Pero ¿cómo? Pasa meses y no llueve. Claro. Pero eso tiene que ver con cantidades, ¿no es cierto? Claro, exactamente, que no están distribuidas regularmente. Exactamente. O sea, aumentaron las precipitaciones, algunos autores hablan de un 10%. O sea, llueve más, promedio. Pero quizá en 2 meses llueve mucho y después no llueve más. Exactamente, y justamente lo que ha aumentado también es esa intervariabilidad anual. Entonces pasa que hay épocas de precipitaciones y épocas de sequía. Y también te decía que en Santiago es como ya histórico también que hay una variación entre décadas, digamos, hay décadas que son más secas y otras más húmedas, y eso se ha agudizado también. Entonces, bueno, esto trae también diversos tipos de problemas. Para lo que es el agro, por ejemplo, esta variabilidad interanual es complicada porque, no se sabe
cómo se va a tratar el producto o lo que se está cosechando. Exactamente, es difícil anticiparse. Y bueno, lo otro, que esto lo estamos, hoy en día se lo está mirando, digamos, pero de acá a unos años esto va a tener digamos, una consecuencia en lo que es la valoración, ¿no? Y la evaluación del impacto del cambio climático en nuestra provincia, son estos eventos climáticos extremos que también siempre se han dado a lo largo de la historia en la provincia, pero lo que estamos observando es lo que se predice a nivel mundial, que es una mayor frecuencia, o sea, están más cercanos en el tiempo, sí, mayor durabilidad, mayor intensidad. Esto, bueno, hace poco hemos vivido episodios, ¿no? Piedra, viento, sí, sí, mucha lluvia, sol, otra vez piedra, viento, frío, sube, baja la temperatura. ¿Es sí, eso? Sí, bueno, esa intervariabilidad y estos fenómenos climáticos extremos que, bueno, que han llevado también a consecuencias. Sabemos el año pasado, por ejemplo, que ha habido inundaciones por ejemplo, en la propia capital, sí, en el interior. Esos son impactos muy importantes, que la gente que vive en algún lugar en donde no hay inundación no pasa nada, pero aquellos que justo están en un lugar en donde son impactados, trae muchas consecuencias, ¿no? Para la economía familiar, para la salud. Sí, afecta en todo. Totalmente. Y bueno, en el NOA también esto de que nosotros estamos ya en una región árida, se anticipa que el impacto va a ser con el aumento total de las temperaturas también, es decir que, porque justamente por ahí se hablaba de que el cambio climático puede beneficiar a algunas regiones. En nuestro caso, sí, se acentúan las condiciones de aridez, eso es lo que se espera. Era lo que la pregunta que caía claro, de Maduro, lo que venía, y es el tema del calor, ¿no? Porque la gente comúnmente, y hace un tiempo que uno viene escuchando, parece que cada verano hace más calor en Santiago, o sentimos más el calor. ¿Esto puede ser así? Sí. ¿O es una sensación o algo que por ahí la gente lo percibe pero que no es real? ¿Es así o es verdad que hace más calor? Sí, no, en nuestras regiones se habla de un aumento de 0,5 grados más o menos. Esto también, obviamente son observaciones que a lo largo del tiempo van a poder, al mirar hacia atrás, digamos, se va a poder ver con certeza, pero sí se habla de un aumento con un impacto determinado. Incluso los inviernos se acortan y las temperaturas en general son mayores. Y bueno, lo que pasa es que en nuestra provincia nosotros estamos acostumbrados a estas altas temperaturas, que siempre es, como decíamos al principio, son tema de conversación y como que por ahí no nos sorprende. Tiene que ver, por ejemplo, el otro día una persona, me vino justamente esa idea porque vamos a ver si esta idea es así o no con usted que conoce el tema. Me decía hace, no sé, 20 o 25 años atrás, poca gente tenía aire acondicionado en su casa, en los barrios. Pasábamos el verano con un ventilador, 2 ventiladores, quizá un aire, quizás, pero no era común. Hoy en día es otra realidad. Cualquier persona de cualquier estrato social tiene un aire acondicionado en su casa porque, bueno, enero, febrero no se puede pasar ni descansar si uno no tiene un aire acondicionado. ¿Eso tiene que ver con esto también? Bueno, bueno, ahí hay cuestiones más por ahí de percepción. Creo que también la vida ha cambiado mucho, ¿no? Y años atrás por ahí soportar el calor era de una manera como que el ritmo de vida también lo permitía, por ahí decir algún sacrificio de tolerancia. Creo que hoy el ritmo de vida que nos lleva a nuestra y que la calidad de vida tiende a mejorar y entonces en ese caso todos tendemos a vivir mejor, ¿no? Y a estar mejor. Bien. Tiene que ver un poco con eso también. Yo creo que eso también influye, que la tecnología hoy ya es más accesible, ¿no? Que hace 20, 30 años atrás, más económica. Pero también esto tiene que ver con esto que hablamos de adaptación, porque esto de tener una mejor calidad de vida es totalmente necesario frente a estas altas temperaturas. Es decir que
es parte de la adaptación. Si bien implica un gasto de energía mayor, sí. pero para la salud de las personas, obviamente es una mejora el poder acceder. Y yo creo que sí, nosotros hablamos de que no es un lujo en Santiago tener un aire acondicionado, ¿no? Sino que, bueno, es lo ideal. Pero acompañando todo esto, hoy, digamos, también pensaba en las construcciones, ¿no? Antes las construcciones se hacían de una manera, techos más altos, como que eran más favorables, digamos, a conservar mejor la temperatura en invierno y a ser más frescas. En el verano. Ahora a veces las construcciones de edificios o las construcciones más rápidas tienden a no compensar, digamos, la cuestión climática. No obstante, hoy se habla también de construcciones que tiendan justamente a conservar el calor y a ser frescas en el verano, ¿no? En el invierno conservarlo y en el verano ser más frescas. Y ahora también utilizar eso como energía también, ¿no? Totalmente, claro. Hoy hay toda una cuestión de la arquitectura, ¿no? Y la ingeniería, sí, que son verdes, digamos, en ese sentido. Así que sí, por eso a veces hay cuestiones de percepción que es difícil por ahí, generalizar, pero ¿no? Digo, podemos decir que 25 años atrás era otro clima en Santiago. O sea, hubo un cambio. Y sí, hay un impacto ha habido un aumento, sí, seguro. Sí, eso es lo que se viene viendo y lo que todavía se cree que va a acrecentarse, ¿no? A aumentar. Por eso no es algo menor, digamos, hablar de cambio climático cuando hablamos de tan altas temperaturas. Porque también en esto de que estamos acostumbrados, por ahí no nos cuidamos, ¿no? Y es importante esto de cuidar, siempre decimos a la gente de edad mayor, a los niños, ¿no? En la cuestión de la exposición. También algo que hoy está por suerte en mucha boga, que es lo que es la plantación de árboles, ¿no? En nuestras ciudades. Se ha tomado un poco más de conciencia, ¿no? Sí, y los vecinos quieren árboles. A veces sí, uno cree que prejuzga que en general no se los cuida los árboles, pero en algunas experiencias desde la facultad, con estudiantes que están haciendo algunos proyectos, en algunos trabajos en los barrios, vemos que la gente, cuando hay alguna movida con respecto al arbolado, los vecinos se suman. Bien. Entonces eso es una gran cosa, ¿no? Y bueno, hoy hay una política también de los municipios de tender a atender, ¿no? Esta problemática, que es una exigencia en nuestra provincia. Usted es vicedecana de Forestales de la UNCE y también, insisto, desde el comienzo, sin ser un especialista, la gente habla, opina y habla justamente sobre la deforestación, que tiene que ver mucho justamente con el tema del cambio climático. ¿Eso también se está notando ahora? Sí, bueno, la deforestación es una, obviamente, de las causas del cambio climático en el mundo. Y bueno, en nuestra provincia sí sabemos que ha habido una historia de devastación de los bosques, lamentablemente, y me toca la responsabilidad hoy como vicedecana de la Facultad de Forestales. En esto soy muy respetuosa también de mis compañeros, de mis colegas ingenieros forestales, ¿no? Yo soy del área de ecología, de la carrera de ecología. Y sabemos que se están haciendo esfuerzos, pero sabemos también que se sigue deforestando, ¿no? Sabemos que hay esfuerzos para controlar, para frenar. Hoy hay una ley de bosque que al menos ordena y planifica el territorio, pero siempre nos llegan desde el interior las observaciones de la propia gente, ¿no? Que nos comenta. Entonces, bueno, y hay estudios también, bueno, por ahí... Pero queda claro que impacta eso, ¿no? Y totalmente, ¿no? La deforestación hace ya un impacto directo en el clima local, ¿no? Eso seguro, pero además obviamente hay una contribución a lo que es el cambio climático a nivel global, por supuesto. Doctora, otro tema que también sale directo ligado al cambio climático es el agua, que bueno, se habla de un peligro latente de la falta de agua en algún momento
en el planeta tiene que ver también con el cambio climático. Y sí, cuando las condiciones de aridez se acentúan, obviamente hay un impacto en el cambio climático, o sea, hay digamos, en lo que es la disponibilidad de agua. Casualmente, hace unos días nos visitaba un docente que está trabajando el tema de las migraciones, que está en toda Latinoamérica, y me contaba situaciones de glaciares que abastecen lugares en Perú, recuerdo una situación de Perú, en donde la gente que está en lo alto ya sabe que están en pocos años más sufriendo el impacto de la sequía por no poder disponer del agua que disponían antes de los glaciares, y que por ahí, al revés de esto, la gente que está en las zonas bajas, que como todavía no es consciente de esto. Así que sí, las condiciones de aridez obviamente se relacionan con la disponibilidad de agua de forma total, sí, y en algunas zonas más que en otras, por supuesto, ¿no? Seguro, seguro. Doctora, para ir finalizando, digo, ¿se le puede decir algo a la gente? ¿Hay un mensaje a la gente común, la gente que está en su casa, que por ahí, bueno, escucha cosas, ¿no?, de la ecología, del cambio climático, del tema de la basura, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no? Digo, ¿qué se le dice a la gente? ¿Se puede ayudar, se puede colaborar? Sí, bueno, primero cuando hablamos de estos grandes temas, ¿no? Y por ahí escuchamos esto de las migraciones, de la sequía, de las olas de calor, del impacto, tendemos a asustarnos un poco, pero hay esfuerzos en el mundo para paliar esto, y tenemos que tener confianza en la humanidad y en las comunidades, ¿no? Sí. Y en nuestra provincia también. Entonces, en ese sentido, más bien informarnos, participar, y desde cosas pequeñas, como decir, cuidar un árbol y contribuir con cuidar un árbol en la vereda o dos de mi casa. Eso ya es una contribución a lo que sucede en el barrio, ¿no? Y en la salud de las personas. O sea, nos pasaba que en un barrio nos contaban que hay gente que tiene que caminar como 10 cuadras para ir a la parada de colectivo, y no tienen árboles. No hay y una a veces sombra, como se dice, ¿no? Están esperando a la siesta. Entonces hay pequeñas, grandes contribuciones que podemos hacer cada uno. Y esto que decías vos, el tema residuos, el tema agua, el cuidado de la energía, todo tiene que ver finalmente con el cambio climático, porque siempre que hay gasto de energía está impactando en el cambio climático. Entonces, hacer nosotros, digamos, incorporar hábitos favorables. Es algo normal esto. Sí, recién hablábamos del cambio del aire acondicionado, y bueno, a veces, digamos, las instituciones, sobre todo a 19 grados, no a 24 hay que tenerlo. Y se lo puede tener a 25 mejor. Sí. Es cuestión de estar en un lugar agradable, no estar con frío adentro. Sí. Además hace mal a la salud salir. Pasa para el otro lado. Claro, claro. Entonces está aire, bien, ¿no?, cuidar la salud, cuidarnos, pero hacer una pequeña contribución. El tema del cuidado del agua también es fundamental. Los mayores, inculcar en los niños hábitos positivos hacia el ambiente es muy importante. El tema de residuos, que no es solo sacarlo en horario correctamente, sino producir menos residuos. Bien. Producir menos residuos, usar al mínimo la energía, bien, usar al mínimo el agua. Estamos haciendo ya una gran contribución. Y estar atentos, participar. Tenemos derechos ambientales, tenemos derecho a estar en un ambiente sano, lo dice nuestra Constitución. Tenemos derecho a ser informados correctamente y a participar. Y también tenemos deberes, también lo dice la Constitución, tenemos que cuidar nuestro ambiente de modo que ese ambiente permita una vida digna a quienes lo habitan, para nuestro presente, pero para las generaciones que siguen. Y entonces ahí tenemos una responsabilidad todos. Y por supuesto, bueno, las instituciones, los gobiernos son donde recae la mayor responsabilidad, por supuesto que sí, ¿no? Así que hay que seguir trabajando, y es un tema central, es muy importante que lo tratemos, que lo abordemos, que lo incorporemos a nuestra vida.
porque a veces desde otras profesiones, desde otras ocupaciones, parece como que eso es algo que no nos toca a nosotros. Claro. Pero después cuando nos toca, cuando se inunda el barrio donde estamos, o nuestra casa, ahí nos importa. O nos toca una ola de calor que afecta a alguien en nuestra familia, y es cuando somos conscientes. Doctora, realmente un placer, está para seguirla, ¿no? Y seguramente lo vamos a seguir en otro programa, así que, bueno, gracias por estar acá, por hablar y, bueno, por estar un poco charlando de este tema que seguramente la gente, como digo, siempre va a sacar sus propias conclusiones, así que muy amable y gracias por estar aquí en nuestro programa. No, bueno, muchas gracias a ustedes y por supuesto, bueno, un gusto haber estado y bueno, el mensaje entonces de aportar nuestro pequeño granito de arena a un mundo mejor, eso es lo que dejamos para la audiencia, ¿no? Doctora, muchas gracias. La doctora Llanusa, esta es vicedecana de Forestales de la Universidad Nacional, hablando sobre el cambio climático. Y me quedo con esto último que decía, ¿no? Sobre los derechos y obligaciones que tenemos todos para mejorar, para hacer las cosas mejor, para cuidar una planta, para cuidar un árbol que tenemos en casa y que por ahí está olvidado ahí en el fondo y no le damos mucha importancia y que quizá ese árbol que está ahí olvidado está haciendo mucho por nosotros, sin que nosotros sepamos lo que está sucediendo. Bueno, para que tengamos un poco más de conciencia también de esta realidad que, bueno, se vive. Antes, me acuerdo hace mucho, se hablaba del cambio climático y lo veíamos como algo muy lejano. Hoy estamos viviendo ya al cambio climático, como bien decía recién la doctora Llanusa. Así que a tener en cuenta todas estas cosas y a cambiar un poco quizás lo que hacemos a diario va a sumar para poder mejorar. Hacemos la última pausa en nuestro tiempo real, ya seguimos, ya volvemos.